En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y lo crearás todo, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen María, ruega por nosotros. Santos ángeles de nuestra guarda, y todos los santos y ángeles de Dios, rogad por nosotros. La paz del Señor, queridos hermanos. Vamos a tratar en esta meditación sobre este tema: Dios nos llama a la santidad. Estamos en esta primera semana de los ejercicios espirituales de San Ignacio, que es en la semana en la que estamos centrando todo el comienzo de nuestro curso, en el que, como sabéis, vamos a ir siguiendo el esquema que traza San Ignacio en el libro de los ejercicios espirituales. Y la primera parte de nuestro curso, que es la primera semana de los ejercicios, va tratando esos grandes temas que nos presenta San Ignacio. Primero y ante todo, el gran principio y fundamento de nuestra vida, que es el amor de Dios, que Dios es amor, que Dios es amor infinito y que hemos sido creados para vivir en su amor. Hemos sido creados para conocerle, amarle, servirle, estar siempre con Él, ser felices con Él en esta tierra y eternamente en el cielo. Es el gran principio y fundamento de nuestra vida. Después de ese gran principio y fundamento, San Ignacio en la primera semana nos llama a meditar en la realidad del pecado. Es el pecado el que rompe ese designio precioso, maravilloso de Dios sobre la humanidad, sobre la creación, sobre cada uno de nosotros en particular. Y también hemos visto cómo al pecado Dios responde con la misericordia. Y hemos tenido varias meditaciones en las que hemos tratado de esa respuesta de Dios al pecado. Dios nos ofrece su alianza, Dios nos da su misericordia. Por eso, en las anteriores meditaciones hemos hablado de la parábola del Padre Misericordioso, como una de las principales enseñanzas de Jesús sobre la misericordia del Padre, mostrándonos el corazón misericordioso de nuestro Padre del cielo. Después hay otro tema que me parece que es muy importante en esta primera semana de los ejercicios espirituales de San Ignacio, en este comienzo de nuestro curso de vida espiritual, que es el tema de la santidad. Dios nos llama a la santidad. El gran ideal de nuestra vida, nuestro deseo constante, debe ser santos.
porque esta es la respuesta por nuestra parte al amor maravilloso que Dios nos ofrece. Esta es la respuesta para alejarnos del pecado, que es el que rompe ese designio maravilloso de Dios y es el que nos impide en realidad ser felices. Lo que nos impide ser felices en realidad, en su verdad más profunda, es el pecado. No son otras cosas, otras dificultades que podamos encontrar en la vida. Lo que más nos impide ser felices es el pecado. El pecado es la raíz de todos los sufrimientos. Y cuando abrimos nuestra vida a Dios en santidad, somos mucho más felices. Es verdad que a veces tenemos sufrimientos que no provienen de pecados personales. Jesús sufrió, la Virgen María sufrió y ellos no tuvieron pecado. En su caso, sufren precisamente para cargar el pecado, para redimirnos del pecado, Jesús como Redentor, la Virgen María como colaboradora del Redentor. También nosotros a veces en nuestra vida puede haber ocasiones en que sufrimos, no directamente porque estemos pecando y eso nos aleje de Dios y por eso seamos infelices, sino también porque tenemos que cargar con el sufrimiento. Como parte del camino terreno hasta llegar al cielo y también como unión nuestra al Señor en su obra redentora, también nos llama a unirnos a Él en esa obra de la redención mediante el ofrecimiento de los sufrimientos que encontramos en la vida. Es decir, que hay veces que es verdad que el sufrimiento no viene directamente de nuestro pecado personal, pero también es verdad, y no debemos olvidarlo, que muchas veces lo que en gran medida nos impide ser felices, tan felices como Dios desea, ya en esta tierra, aunque la felicidad plena está en el cielo, pero ya en esta tierra nos impide ser felices el que no nos abrimos a Dios, el que no ponemos plenamente nuestro corazón en Él, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestro descanso. Es indudable que en la medida que ponemos nuestro corazón más en Dios y nos entregamos a Él con una vida santa, seremos más felices, tendremos más paz, viviremos con una alegría más profunda en nuestro corazón. Por eso en esta primera semana de los ejercicios es importante entrar a fondo en la llamada a la santidad, porque es nuestra respuesta al amor de Dios, es lo que nos aleja del pecado, es lo que nos hace acoger plenamente la misericordia de Dios en nuestra vida y su gracia, su vida sobrenatural, su vida divina, que Él quiere que esté siempre en nosotros. La santidad es el gran ideal de nuestra vida. Vamos pues a entrar en este tema de la santidad al que dedicaremos ahora algunas meditaciones para pedir al Señor la gracia de que nos cale profundamente en el corazón este deseo de la santidad y esta búsqueda con todo nuestro corazón de ser santos para gloria de Dios. Primer punto de la meditación de este día. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es una frase de Jesús que se encuentra en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, Mateo 5:48. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es
la gran llamada del Señor. Sed perfectos, sed santos, como vuestro Padre Celestial es santo. Recoge Jesús esta enseñanza que ya había revelado el Señor en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro del Levítico, capítulo 19, versículos 1 y 2. El Señor habló así a Moisés: di a la comunidad de los israelitas: sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Por lo tanto, está claro desde la palabra de Dios que el Señor nos llama a ser santos, a ser perfectos. No simplemente a evitar el pecado, a no hacer el mal. La vida cristiana no debemos plantearla simplemente como no hacer el mal, sino en positivo y a un alto nivel. Hacer el bien y hacerlo en el mayor grado posible. Amar y amar en el mayor grado posible. Vivir las virtudes y vivirlas en el mayor grado posible. Eso es la búsqueda de la perfección, de la santidad. Y esto no es algo extraño y reservado a unos privilegiados, sino que la llamada que el Señor nos hace es para todos. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es el gran deseo de los santos de todos los tiempos, los santos que son los mejores amigos de Dios, nuestros mejores modelos y aquellos a los que siempre tenemos que mirar como un ideal para imitarlos, los santos. Los santos siempre han tenido un gran deseo de santidad. Los mejores amigos de Dios siempre han tenido ese impulso en su corazón, buscar la santidad. Así, por ejemplo, podemos leer estas palabras de Santa Teresita que se encuentran en el manuscrito A10V. Dios mío, yo lo escojo todo. No quiero ser santa a medias. No me asusta sufrir por ti. Solo me asusta una cosa: conservar mi voluntad. Tómala, pues yo escojo todo lo que tú quieres. Qué bonita esta enseñanza de Santa Teresa del Niño Jesús. No quiero ser santa a medias. Ojalá que se lo repitamos también nosotros mucho al Señor. Señor, no quiero ser santo a medias. Quiero buscar la santidad con todo mi corazón. Es lo que más anhelo, lo que más deseo en mi vida. Es mi gran meta, lo que tengo constantemente presente. Quiero ser santo, Señor. O dicho con Santa Teresita, no quiero ser santo a medias. No quiero vivir entregado a ti, a veces con fervor, con una vida generosa y a veces pues a medias, sin entregarme del todo. No, no quiero ser santo a medias. Que no quiere decir, ya lo hemos visto y lo seguiremos viendo, que no seamos débiles, que no podamos experimentar nuestra pobreza, pero nunca pactar con nuestros pecados, con nuestras infidelidades, sino, aunque experimentemos nuestra debilidad, seguir siempre luchando sin desanimarnos para entregarnos más y más al Señor. No quiero ser santo a medias. San José María Escrivá, en el libro Forja número 119, nos dice: me parece muy oportuno
que con frecuencia manifiestes al Señor un deseo ardiente, grande, de ser santo, aunque te veas lleno de miserias. Hazlo precisamente por esto. Es muy hermosa la enseñanza de San José María, que tus miserias no te aparten de la búsqueda de la santidad. Precisamente porque te ves lleno de miserias, pídeselo más al Señor, con más insistencia, con más fervor, con más amor. Señor, hazme ser santo, quiero ser santo, Señor. Como ya he repetido al principio, ser santos para gloria de Dios. No es ser santo mirándome sobre todo a mí mismo, como por un deseo de brillar yo, porque precisamente eso es contrario a la santidad. La santidad es que pongo a Dios en el centro de mi vida, no me pongo yo a mí mismo. Entonces, quiero ser santo y es mi pensamiento constante, Señor, porque tú te lo mereces todo, porque te mereces lo mejor de mí mismo, porque te mereces la mayor gloria, porque eres tan bueno, Señor, que cómo no responderte entregándote todo mi corazón. Por esto quiero ser santo, Señor, porque tu amor tan grande merece la respuesta plena de mi amor. Quiero ser santo para darte la mayor gloria posible. Y también quiero ser santo para ayudar lo más posible a mis hermanos a conocerte, a amarte, a encontrar la paz y la alegría maravillosa que brotan de ese encuentro contigo. Quiero ser santo, Señor, para darte gloria y para ser una bendición para todas las personas que pones en el camino de mi vida y para a través de mi oración y de mi amor poder llegar al mundo entero y que todos puedan conocerte y amarte. Es una llamada que recalca fuertemente nuestra Madre la Iglesia. Así en el número 2013 del Catecismo. Todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Todos son llamados a la santidad. Por tanto, esto nos debe quedar muy claro. La santidad no es una llamada para las personas consagradas a Dios, para los sacerdotes, para los religiosos, religiosas, para algunas vocaciones especiales en la Iglesia. No, la santidad es una llamada para todos los bautizados y, en su fondo más profundo, para todos los hombres, porque todos somos llamados a encontrar al Señor, a vivir en la Iglesia, mediante el bautismo, los sacramentos, y por tanto, en ese sentido y de esa manera, todos somos llamados a la santidad, a la plenitud de la perfección. El Papa San Juan Pablo II, en su carta Novo Milenio Ineunte, en el número 31, quiso insistirnos fuertemente en que al comenzar el nuevo milenio, en el que ya nos encontramos bien introducidos, la clave de la vida de la Iglesia tenía que ser precisamente la búsqueda de la santidad. Decía San Juan Pablo II, es el momento de proponer de nuevo a todos, con convicción, este alto grado de la vida cristiana ordinaria. La vida entera de la comunidad eclesial y de las familias cristianas debe ir en esta dirección. Este es el ideal. No podemos plantear la vida cristiana simplemente como no pecar, no hacer el mal. Con no pecar
con ser capaces de cumplir los mandamientos ya tenemos bastante. No, este no es el planteamiento. La llamada del Señor no es esa. Y aquí lo recalca fuertemente San Juan Pablo II. Es proponer a todos este alto grado de la vida cristiana ordinaria. Hablaremos un poco de ello también después. La santidad no es hacer cosas extraordinarias, vivir cosas extraordinarias, tener gracias extraordinarias. La santidad es vivir la vida cristiana ordinaria, nuestra vida sencilla de cada día, con un corazón muy enamorado del Señor y muy entregado al Señor, con un corazón muy generoso, muy lleno de amor. Cuando no se marca como objetivo este alto grado, las consecuencias son fatales. Se renuncia a vivir profundamente la virtud, se llegan a ver al final los mandamientos como cargas insoportables, se acepta el pecado como algo prácticamente imposible de evitar. No, todo eso no es verdad. La virtud es posible y se puede vivir en grado heroico, como lo han vivido los santos. Los mandamientos no son cargas insoportables, son un regalo precioso de Dios que con su gracia podemos vivir para encontrar el camino hacia el cielo. El pecado no es inevitable, aun en situaciones en que las dificultades son grandes, la gracia de Dios sobreabunda para que podamos vivir según la ley de Dios, evitando el pecado, y no solo evitando el pecado, sino entregándonos a Dios en santidad. En el fondo, esa visión de la que he hablado, que he presentado brevemente, es una visión que no mira las cosas con fe, es una falta de fe, porque no se comprende la vida de cada uno de los bautizados y de la Iglesia desde la fe, sino de un modo humano. Se analiza simplemente las dificultades en un nivel humano. Es claro, en esta situación, en estas circunstancias, es dificilísimo poder cumplir los mandamientos porque hay tantas cosas en contra. Es una mirada meramente humana. Se olvida el poder de la gracia de Dios para renovarnos y para santificarnos. Ese poder de la gracia que hace a los hombres capaces de amar con amor de caridad, con el mismo amor divino, con un amor que sobrepasa las fuerzas humanas. Pero por sobrepasar las fuerzas humanas no es imposible, porque es que no contamos en la vida cristiana con las fuerzas humanas. Partimos de ahí. No tenemos que apoyarnos en nuestras fuerzas, sino en la gracia de Dios, en la maravilla del poder de Dios. Y es más que un esfuerzo ímprobo, hay que plantearlo como un abrirse a la gracia, dejarse inundar por ella y dejarse hacer por ella. Y cuando lo hacemos así, la vida cristiana brota como un gozo, no como un esfuerzo ímprobo o como una carga insoportable. Pero hay que entender y centrar bien las cosas, creer en la gracia de Dios, abrirnos a ella, dejarnos renovar y santificar por esa gracia, y para ello acudir a las fuentes de la gracia, alimentar nuestra vida con los sacramentos, con la oración, con la palabra de Dios, y entonces entramos en otro nivel de vida, no un nivel natural, sino un nivel sobrenatural.
en el que lo que humanamente resulta imposible se puede vivir con serenidad, con gozo, con sencillez, porque la gracia de Dios actúa verdaderamente en el corazón del hombre, en nuestro corazón. Nos lo dice el Catecismo. Vamos a seleccionar algunas frases de los números 1987 al 1991. Nos dice así el Catecismo: la gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos, es decir, de lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo y por el bautismo. Movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. La justificación no es sólo remisión de los pecados, no sólo la parte negativa, evitar el pecado, sino también santificación y renovación del interior del hombre. Con la justificación son difundidas en nuestros corazones la fe, la esperanza y la caridad, y nos es concedida la obediencia a la voluntad divina. Por tanto, la fe de la Iglesia es clara: el poder de la gracia del Espíritu Santo, el poder de la gracia de Dios para renovarnos, para alejarnos del pecado y concedernos el poder evitarlo, y para poder vivir en la obediencia a la voluntad de Dios, en la obediencia a los mandamientos y en una vida verdaderamente santa, viviendo de manera profunda, intensa, las virtudes, especialmente la fe, la esperanza y el amor, la caridad. Segundo punto: ser santo es amar hasta el extremo unidos a Jesús. Nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Así nos ha amado Jesús, nos amó hasta el extremo, y así, unidos a Jesús, estamos llamados a amar nosotros, amar hasta el extremo, amar de una manera plena, con una donación plena de nosotros mismos. Esto no por nuestras fuerzas, siempre hay que insistir en ello. Jesús nos ha amado hasta el extremo y unidos a Él, injertados en Él, como el sarmiento está unido a la vid, recibimos la gracia de amar con Él hasta el extremo, de entregarnos plenamente, de amar de manera plena, absoluta, que todo nuestro corazón sea capaz de entregarse en un amor maravilloso. Esto unidos a Jesús, imitándole a Él, contemplándole constantemente, recibiendo su gracia. También nos lo dice la carta a los Filipenses, Filipenses 2:5. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, lo que Jesús ha sentido, lo que Él ha vivido, como Él se ha entregado, pues nos dice el Señor a través de San Pablo: tened entre vosotros esos sentimientos de Cristo, vivid como Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre
por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Esa entrega tan generosa de Jesús, tan admirable, se hizo esclavo por nosotros, se humilló a sí mismo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, una renuncia plena a sí mismo para darse completamente en amor. Pues para eso somos capacitados nosotros con la gracia de Dios, unidos a Jesús para tener esos mismos sentimientos y para vivir también nosotros de esa manera. Ser santo es vivir las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son un programa perfectísimo de santidad, el que nos ha enseñado el mismo Jesús. Nos dice el Catecismo en el número 1717. Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad. Expresan la vocación de los fieles, asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección. Quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos. ¿Cuál es nuestra vocación? La santidad, y la santidad se expresa y se realiza en la vivencia de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas expresan nuestra vocación. Las bienaventuranzas son imitación de Jesús, porque dibujan el rostro de Jesucristo. Qué bonita esta expresión del Catecismo. Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo. Si queremos conocer el rostro de Jesús, queremos conocer su corazón, queremos conocer el amor que hay en él, meditemos las bienaventuranzas, empapémonos de esta enseñanza y estaremos conociendo lo profundo del corazón de Jesús. Y han quedado inauguradas en la Virgen y en todos los santos, las bienaventuranzas. Os invito a leerlas despacio en vuestros momentos de oración, a lo largo de esta semana, rumiar las bienaventuranzas, que las leamos muchas veces en nuestra vida para ir configurándonos con Jesús, conociendo su corazón, y que le pidamos a Jesús, al leer las bienaventuranzas, que nos dé su corazón expresado en ellas. Podemos hacer esta oración, la oración de las bienaventuranzas. Señor Jesús, que nos regalaste las bienaventuranzas para mostrarnos en ellas cómo es tu corazón y cómo sueñas que sea el nuestro. Te ruego me concedas tu mismo corazón, manso, humilde y misericordioso. Dame, Señor, ser pequeño como un niño en tu presencia, viviendo la pobreza espiritual. Dame hambre y sed de justicia, es decir, de santidad. Dame un corazón limpio como el tuyo, lleno de belleza y pureza celestial. Concédeme la gracia de ver la mano amorosa del Padre en el sufrimiento, cuando el llanto venga a mis ojos o a mi corazón, y así no perder serenidad, confianza ni alegría en medio de él. Concédeme trabajar siempre por la paz, ser siempre sembrador de paz y amor a mi alrededor, incluso cuando sea perseguido o incomprendido. Concédeme responder siempre al mal con el amor. Concédeme, Señor, tu mismo corazón, para vivir las bienaventuranzas y dar contigo gloria al Padre
en el amor eterno e infinito del Espíritu Santo. Amén. Tercer punto de nuestra meditación. La santidad es una unión inefable con la Santísima Trinidad. La santidad es amar hasta el extremo, hemos visto en el segundo punto, os insisto en lo que ya he dicho. Si lo miramos con nuestras fuerzas nos sentiremos agobiados, lo veremos imposible. Yo no puedo amar de esta manera, me sobrepasa cómo ser capaz de tanta renuncia, de un amor tan grande, nos sentimos impotentes. No tenemos que mirarlo desde nuestras fuerzas. El planteamiento no es ese, sino mirando a Jesús y enamorándonos de Él, es ir dejándonos llevar. Y en el fondo, lo que humanamente sobrepasa con mucho nuestras fuerzas, cuando estamos enamorados del Señor y unidos a Él, es como que poco a poco va saliendo solo. Y en el camino de la santidad, cuando vamos acogiendo la gracia de Dios y nos vamos dejando modelar por ella, trabajar por ella, lo que en un principio estaba lejísimos de nuestras posibilidades y a lo que no podíamos aspirar, poco a poco va realizándose cada vez con mayor facilidad. Es la experiencia de los santos, no han tenido la impresión de vivir en un esfuerzo ímprobo, sino de dejarse llevar por la gracia. Pues los santos, ¿cómo lo experimentan? Pues si es que es lo más normal del mundo, vivir amando así, entregándose así. Si Dios me ama tanto, si me siento tan amado por el Señor, ¿cómo no voy a amar así? Como veo que Él ama, como veo que Él me enseña, con el amor que Él mismo infunde en mi corazón. Eso para dejar bien explicado ese segundo punto, amar hasta el extremo unidos a Jesús, pero apoyados en sus fuerzas, no nos agobiemos pensando que es algo que tenemos que hacer, pero de lo que nos sentimos completamente incapaces, y eso generaría como un agobio que no sería bueno en nuestra vida espiritual. Como os digo, el planteamiento es otro. Y luego este aspecto del tercer punto precioso. La santidad es una unión inefable con la Santísima Trinidad. Es maravilloso. La santidad supone una unión muy profunda, muy íntima, muy fuerte, una unión maravillosa, admirable de nuestra alma con Dios. Es nuestra vocación, es nuestro fin, es la gran maravilla que Dios nos regala, vivir una amistad tan íntima con Él, tan bella, estar tan compenetrados con Él, que se establezca una comunión tan profunda entre Él y nosotros, una intimidad. Es precioso, esta es la llamada del Señor para nosotros. Es una unión con las tres personas divinas, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es una unión que podemos llamar mística. ¿Qué quiere decir mística? Quiere decir misteriosa, porque se realiza en el misterio del corazón y en el misterio de la vida sobrenatural en el alma. Es una unión que transforma completamente nuestro interior y lo embellece, haciéndolo bello, como es bello el mismo corazón de Dios. Nos dice el Catecismo en el número 2014. El progreso espiritual tiende a una unión cada vez más íntima con Cristo. Esta unión se llama mística porque participa
del misterio de Cristo mediante los sacramentos, los santos misterios, y en él del misterio de la Santísima Trinidad. Es una unión mística con Cristo, nos unimos al misterio de Cristo y en él nos unimos a la Santísima Trinidad, al Padre, al mismo Cristo, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios nos llama a todos a esta unión íntima con Él, a todos, es maravilloso. Todos estamos llamados a esta unión mística, a esta vida mística. Aunque, nos explica el catecismo, importante, las gracias especiales o los signos extraordinarios de esta vida mística sean concedidos solamente a algunos. La clave, la esencia de la vida mística no son esos signos extraordinarios que a veces vemos en la vida de algunos santos. Por poner un ejemplo de algunos signos muy extraordinarios, pues el Padre Pío con los estigmas, o San Francisco de Asís, que también recibió los estigmas, o santos como el santo cura de Ars, que tenían la gracia de Dios de leer las conciencias, de conocer lo que había en los corazones, aunque no se lo revelasen, o santos que han recibido la gracia de hacer curaciones milagrosas. En fin, hay muchos ejemplos en la vida de los santos de gracias extraordinarias. Pero es importante esto que nos recalca el catecismo. La esencia de la vida mística no son esas gracias extraordinarias, como también, por ejemplo, visiones, revelaciones o dones, carismas que pueda conceder el Espíritu Santo de diferentes maneras. La esencia de la vida mística y de la santidad es vivir la fe, la esperanza y la caridad. Y en esto es donde siempre debe centrarse nuestro corazón. Y precisamente las gracias extraordinarias son un medio para conducir a las almas a las que Dios llama a esto, a la fe, la esperanza y la caridad. Si se pusiesen las gracias extraordinarias como fines en sí mismos, se convertirían precisamente en un obstáculo para vivir la fe, la esperanza y la caridad. Y las gracias extraordinarias, dice el catecismo, son concedidas a algunos para manifestar así el don gratuito hecho a todos. A través de esas gracias extraordinarias que Dios concede a algunos, podemos entender mejor lo que estamos llamados a vivir todos. Por ejemplo, cuando Santa Teresa tiene esas gracias extraordinarias en las que comprende lo profundísimo que es el amor de Dios y cómo actúa en ella, como aquella vez que vio aquel serafín que con un dardo encendido en el fuego del amor divino traspasaba su corazón y sentía ella como su corazón era traspasado por ese dardo de amor e incendiado todo él en el fuego del amor divino. ¿Qué quiere decir? No todos estamos llamados a tener esa gracia de la transverberación, ver al serafín, ver el dardo de fuego, pero sí todos estamos llamados a que nuestro corazón viva inflamado en esa caridad, en ese fuego del amor divino, que no es tanto el sentimiento de un amor, un sentimiento extraordinario, sino que la clave está en un corazón que se abre completamente al amor de Dios y que se entrega completamente en donación de sí mismo a ese amor. Un corazón que vive completamente enamorado de Dios.
con un agradecimiento absoluto por sentirse tan amado y desde la experiencia de su pobreza y pequeñez con un deseo enorme de amar al Señor con todo el corazón. En el fondo, la esencia está en esto segundo, no en la gracia extraordinaria, sino en esta esencia profunda que es estar muy enamorados del Señor, acoger su amor, entregarnos en amor a Él. Hay una oración fundamental de Jesús para entrar en este misterio de la vida íntima de Dios y en este designio maravilloso de Dios sobre nosotros, designio de unión inefable con las tres personas divinas. La fuente en cuanto a el texto de la Sagrada Escritura que quizá expresa con mayor profundidad esta unión a la que estamos llamados con las tres personas divinas, esta maravillosa transformación de amor en las tres personas divinas, se encuentra en el capítulo de San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 17. Es esa maravillosa oración de Jesús al final de la última cena. Vamos a leer algunas de sus frases más importantes. Es una oración que deberíamos leer mucho, meditar mucho, rumiarla. Dicen que San Juan de la Cruz sabía el capítulo 17 del Evangelio de San Juan de memoria y que lo recitaba frecuentemente. Es una oración maravillosa de Jesús de la que tenemos que procurar empaparnos muchísimo. Os invito a leerla muchas veces, saborearla. El capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Ora así Jesús al Padre. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a todos los que le has dado. Vida eterna en nosotros. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. ¿Cómo empezamos a vivir la vida eterna ya en la tierra, conociendo el rostro de nuestro Padre? Conocer el rostro de Dios, conocer el corazón de Dios es tan maravilloso que cuando buscamos y profundizamos en este conocimiento, sentimos que ya empezamos a gustar las delicias de la vida eterna, porque es el paisaje más maravilloso que se puede contemplar en este mundo, es contemplar el rostro de Dios, el corazón de Dios, el amor de Dios. Es lo que haremos eternamente en el cielo, la esencia de la bienaventuranza del cielo, de la felicidad, de la beatitud del cielo, es esa visión beatífica, esa visión del rostro de Dios. Veremos a Dios cara a cara, nos lo dice la palabra de Dios. Verán a Dios cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá más noche, ni necesitarán luz de lámpara o del sol, porque el Señor Dios está en medio de ellos y contemplan su rostro. Y ese es su sol, esa es la luz que ilumina sus vidas, sus corazones. Sigue diciendo Jesús, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Es esa unión maravillosa con la Santísima Trinidad. Como tú, Padre, y yo somos uno, que ellos también sean uno en nosotros. Es impresionante lo que aquí Jesús le pide al Padre y lo que nos está mostrando. Nuestra vocación es ser
uno con Dios, como el Padre y el Hijo están fundidos, que nosotros así nos fundamos con nuestro Dios. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Es maravilloso la gloria infinita que tiene el Hijo. El Hijo nos la ha dado a nosotros. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Es impresionante, los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, estar donde Jesús está, es decir, estar en el corazón del Padre, estar en el amor del Padre, ser uno con el Padre en la vida eterna, que estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Vamos a ir desgranando algunas enseñanzas fundamentales de esta oración de Jesús. Primero, conocimiento íntimo de Dios. No conocer simplemente a Dios como por fuera, sino lo íntimo de su misterio, lo íntimo de su corazón. Ser invitados, ser introducidos a la intimidad divina. Dios nos abre las puertas de su casa, de su hogar, de su intimidad. Conocimiento íntimo de Dios. Que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre. Dar a conocer el nombre significa dar a conocer la intimidad, dar a conocer lo profundo de su corazón. Por tanto, primero, conocimiento íntimo de Dios, de la intimidad de amor de las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Segundo, ser uno con el Padre y el Hijo, que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Es una fusión con la Santísima Trinidad, es una unidad intimísima de amor con las tres personas divinas. Dice Santa Teresita en su carta del 7 de julio de 1894. Qué felicidad pensar que Dios, la Trinidad entera, vive en nosotros. Dios vive en nosotros, vive en nosotros. Lo único, pues, que tenemos que hacer es rendir nuestra alma, abandonársela a nuestro gran Dios. Qué grande tiene que ser un alma para contener a Dios, dice Santa Teresita entre admiraciones. Qué grande tiene que ser un alma para contener a Dios, pues esa es nuestra alma, esa es nuestra vocación. Qué grande tiene que ser nuestra alma que contiene a Dios. Cuando vivimos en la gracia de Dios, somos templo de la Santísima Trinidad. Tercero, ser uno con el Padre y el Hijo en la comunión del Espíritu Santo, estando llenos del amor divino en el Espíritu Santo.
Jesús nos comunica su gloria, que es el Espíritu Santo. Yo les he dado la gloria que tú me diste, y la gloria del Hijo es el Espíritu Santo. El Padre, con amor infinito, engendró desde toda la eternidad a su Hijo amado. El Padre y el Hijo, como fruto de su comunión de amor, expiran el Espíritu Santo. Pues bien, ese Espíritu de amor nos es comunicado a nosotros, nos es dado a nosotros por el Hijo, para hacernos uno con el Padre en Él, en Jesús. Y así entramos en la intimidad de las tres personas divinas. Por la comunicación que se nos hace del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos une a Jesucristo y nos transforma en Él, y así, transformados en Jesús, entramos a ser uno con la Santísima Trinidad, con el Padre y el Hijo, en el amor del Espíritu Santo. Y cuarto punto, Dios nos ama con un amor eterno e infinito. Nos ha dicho Jesús: los has amado a ellos como me has amado a mí, para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Es el amor eterno e infinito con que el Padre ama al Hijo, y ese amor eterno e infinito es el amor con que nosotros somos amados y que se nos da a nosotros. Es maravilloso. ¿Cómo es posible que digamos que el Padre nos ama tanto como a su Hijo único? Que podamos tener en nosotros esta vida divina en este grado. ¿Es posible decir esto? Que podamos amar con el mismo amor de la Santísima Trinidad, ser amados por ella y amar con este mismo amor. San Juan de la Cruz ya era acusado de que decía cosas que eran demasiado audaces. Y responde San Juan de la Cruz: no hay que maravillarse de que Dios haga tan altas mercedes a las almas que Él da en regalar, porque si consideramos que es Dios y que se las hace como Dios y con infinito amor y bondad, no nos parecerá fuera de razón. Es que es Dios quien nos hace ese regalo y nos lo hace como Dios, por tanto, con infinito amor y bondad. Por tanto, nos comunica un amor infinito. No nos parecerá fuera de razón, dice San Juan de la Cruz, pues el mismo Jesús dijo que en el que le amase vendrían el Padre, Hijo y Espíritu Santo y harían morada en él, lo cual había de ser haciéndole a él vivir y morar en el Padre, Hijo y Espíritu Santo en vida de Dios, como da a entender el Señor. Esto es, pues, lo que el Señor hace en nosotros: vida divina, morada de Dios, nos convierte en morada de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en nosotros. Dice San Juan de la Cruz en el comienzo del libro de la llama de amor viva, llama 1:1, sintiéndose ya el alma toda inflamada en la divina unión, y ya su paladar todo bañado en gloria y amor, y que hasta lo íntimo de su sustancia está revertiendo no menos que ríos de gloria, abundando en deleites, parece que pues con tanta fuerza está transformada en Dios y tan altamente de Él poseída, que está tan cerca de la bienaventuranza que no la divide sino una leve tela. Es esa inflamación maravillosa de amor. Son preciosas las expresiones de San Juan de la Cruz, sintiéndose ya el alma toda inflamada en la divina unión, y ya su paladar
todo bañado en gloria y amor, y que hasta lo íntimo de su sustancia está revertiendo no menos que ríos de gloria y abundando en deleites. Por tanto, queridos hermanos, como conclusión, tengamos un gran deseo de la santidad. Tengamos, como nos dicen las bienaventuranzas, hambre y sed de la santidad. No nos pongamos en menos, no aspiremos a cosas menores, no dejemos nuestra vida en unas aspiraciones terrenas y pequeñas, como no tengamos miedo a volar, queridos hermanos, no tengamos miedo a elevarnos a las grandezas de Dios, no tengamos miedo. El Señor nos ha dicho: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Que perseveremos en el deseo de la santidad. A veces hemos tenido etapas en nuestra vida en que buscábamos de corazón la santidad y luego nos podemos haber ido desanimando, enfriando. Renovemos el deseo de la santidad, perseveremos siempre en él. Acabamos con este texto precioso de Santa Teresita. Llegar a ser una gran santa. Este deseo podría parecer temerario si se tiene en cuenta lo débil e imperfecta que yo era y que aún soy después de 7 años vividos en la religión. No obstante, sigo teniendo la misma confianza audaz de llegar a ser una gran santa, pues no me apoyo en mis méritos, que no tengo ninguno, sino en aquel que es la virtud y santidad mismas. Solo Él, conformándose con mis débiles esfuerzos, me elevará hasta Él y cubriéndome con sus méritos infinitos, me hará santa. Pues con esta confianza de Santa Teresita, también nosotros le pedimos al Señor que nos haga santos. También nosotros le decimos que no queremos ser santos a medias, que queremos llegar a ser grandes santos, a vivir la santidad en plenitud. A la Virgen María y a San José se lo encomendamos así. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre Inmaculada, a tu dulce corazón consagro hoy mi vida. Oh buena Madre, a ti te ofrezco mi amor.